Fue el artista estrella de la primera década del siglo XVI en Venecia. Fue el generador, el destaque de la escuela veneciana de pintura. A su muerte, los ricos y poderosos se disputaban las obras que habían quedado en su taller. Sin embargo, pocos años después incluso, ya no se sabía ni cuál era su procedencia familiar, ni dónde ni cuándo había nacido, y tampoco estaban muy seguros de cuándo había muerto. Sí, estamos hablando de Giorgione y sus escasas 7 obras atribuidas. Su nombre no está inscrito en ninguna obra, y muchos no le reconocen ninguna obra cierta. Sin embargo, todo el arte veneciano parece iluminado por su revelación. Estas eran palabras de Gabriele D'Annunzio allá por fines del siglo XIX. Lo cierto es que Giorgione empezó a ser un misterio prácticamente a partir de su muerte, entonces lo convierte en un autor bastante misterioso, aunque fantasma, porque por supuesto algunos aseguran que Giorgione nunca existió. Entonces, alguien que hizo de la escuela veneciana un destaque, alguien que reforzó esta idea del trabajo con el color, sobre las formas, alguien que incorporó el paisaje en una forma bastante misteriosa, alguien que generó escuela, discípulos como Tiziano, por ejemplo. ¿Pudo no haber existido? Bueno, vamos a Venecia. Entonces, vamos a pensar en la Venecia del siglo XV y siglo XVI. Todavía era una ciudad con que podía usufructuar su posición estratégica. Todos saben, ¿no? La parte del comercio que tiene que ver con la locación estratégica sobre el Adriático de Venecia. Mantenía su opulencia económica, por tanto, en relación a esto, el poderío de los dogos, ¿no? de los gobernantes de Venecia, y también esa cosa media exótica, esta mezcla entre bizantino y todo el legado, digamos, romano occidental. En esta ciudad rica, opulenta, bella, por cierto, sin ninguna duda, nos encontramos con Giorgione. Se cree que nació en Castelfranco en 1477 o 1478 y murió en 1510, por lo tanto fue un artista que tuvo una carrera muy corta. Se cree también que estuvo en actividad entre 1500 y 1510, es decir, 10 años de carrera. ¿Y por qué de alguna manera creó o revolucionó la escuela veneciana? Bueno, hablemos de eso. A ver, la escuela veneciana se diferencia de la escuela florentina. Hasta ahí no les di ninguna información. Vamos a pensar lo siguiente. Venecia incorpora muy tempranamente el uso del óleo. El óleo venía de la zona de Flandes, de los pintores flamencos, y es Antonello da Messina el primero que de alguna manera lo empieza a utilizar en Italia. Venecia rápidamente teniendo contacto, quizás también por esta cosa medio de mercaderes, ¿no? Con los Países Bajos, empieza a hacer uso de la técnica del óleo y la empieza a desarrollar. Esto hace que la escuela veneciana ya de por sí empiece a caracterizarse por un uso fuerte de los colores, esos colores tan intensos, tan brillantes, tan vivos, que algunos también lo asocian con la belleza de Venecia y con la luz que hay en Venecia habitualmente. ¿Qué más sabemos de la escuela veneciana? Bueno, se caracteriza justamente por la primacía de el uso del color respecto del uso del dibujo. Si uno tuviera que hacer un cuadrito, pondría escuela veneciana color, escuela florentina dibujo, la línea. Todos esos debates que había en esa época de qué era lo más importante, ¿no? Si la línea o el dibujo, si uno podía llegar al vero natural, a esta idea renacentista de representar lo que se veía.
la naturaleza y de las cosas que se veían realmente, si lo podía hacer mejor mediante el dibujo, mediante la línea o mediante la mancha, mediante el color. Yo no diría la mancha tan preponderantemente en la escuela veneciana, porque es un concepto que se desarrolla por ahí un poco después. Y además de la preeminencia del color en la escuela veneciana, bueno, también tenemos la incorporación del paisaje con impronta de importancia en sí mismo, ¿sí? Recuerden que el paisaje como género nació ahí más o menos casi en Venecia, digo, no me atrevo a decirlo, pero porque también los pintores flamencos lo hacían, y es muy difícil a veces poner una fecha concreta a un género, ¿no? Pero quiero decir, el paisaje no existía como género porque nadie iba a comprar una pintura de paisaje. Si la gente encargaba una obra, tenía que tener algún tipo de connotación o de relevancia o de narrativa, sea religiosa, política, mitológica. Tenía que haber una historia, ¿no? Esto de pintar un paisaje para mirarlo no existía. Bueno, en Venecia tiene una importancia muy grande el paisaje, que después va a derivar, por ejemplo, un siglo después, en el siglo XVII y siglo XVIII también, por ejemplo, con las vedute, que tenemos alguna entrada en este canal de las obras de Canaletto. Pero bueno, va derivando todo eso, la importancia del paisaje. Y además, ¿qué otra cosa caracteriza a la escuela veneciana? Color, paisaje y un uso diferente de la perspectiva. A ver, toda la escuela florentina estaba fascinada con la perspectiva matemática de Brunelleschi, ¿no? De todas las líneas van hacia un punto de fuga, esa que nos hacían dibujar con la regla en el colegio, ¿se acuerdan? ¿A ustedes le hacían hacer esas cosas? A mí también. Esa cuadrícula y toda esa teoría. Bueno, obviamente se imaginan que en el Renacimiento esto fue como la preeminencia de la ciencia, encontrar una razón científica y matemática para una representación. Fue algo increíble y nadie lo va a negar. ¿Qué era lo que pasaba en Venecia? Bueno, ellos empezaron a trabajar justamente por la técnica del óleo en lo que se llamó perspectiva atmosférica. Ahí de nuevo se nos viene Leonardo da Vinci a la cabeza. Pero bueno, ¿qué es la perspectiva atmosférica? Bueno, que en realidad mi ojo, supuestamente, lo que está más lejos lo ve más borroso. Lo que está más cerca lo ve más nítido. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Eso, justamente. Hacer lo lejano más borroso, tipo técnica de sfumato, y lo más cercano más nítido. Eso lo que daba la sensación era de una realidad, de que había aire, se decía, ¿no? En la época, había aire entre las cosas. Pensemos que, bueno, son todos trucos para en 2 dimensiones poder representar 3 dimensiones, ¿no? Giorgione hace uso de todo esto y además le da otra impronta, por eso realmente termina siendo como un gran destaque, que tiene que ver no solamente con, representar lo que se ve en el afuera, cómo deberían verse las cosas en un cuadro, sino cómo las percibe. Entonces realmente generaba efectos fantásticos de realismo en las carnaciones, en los paisajes. Lo hacía, un distinto. Y no solo eso, sino que todas sus obras, o por lo menos las que se creen que son de él, porque acá entramos en unos problemas de atribuciones tremendas, por eso la semana anterior hicimos un bativideo con esta información, por lo menos las obras que están asociadas con él o su entorno tienen un halo de misterio, un halo místico, que uno las ve y dice, ¿qué quería contarnos Giorgione acá? ¿O qué le pidieron, le encargaron? Bueno, nadie pintaba porque quería, ¿no? ¿Qué le encargaron a Giorgione que pinte acá? Ya de por sí, los propios retratos, que esto me lo guardo para el final porque les tengo un caso maravilloso, decía, ya de por sí los propios retratos son una incógnita porque prácticamente no se sabe quiénes son los retratados. Son obras que se encontraron después porque se fueron vendiendo de unos a otros, con lo cual la procedencia original o el comitente original no se conoce. No se los puede identificar prácticamente porque no se entiende, los atributos que hay son confusos para decir, este era, el caballero tal por su armadura, por su vestimenta, por su postura. Muy complicado entender las obras de Giorgione. Vamos a ver algunos casos. Con ustedes, La Tempestad. Sí, este cuadro se llama La Tempestad. Cuando uno lo mira, lo primero que se viene a la cabeza es preguntarse, ¿qué quiso representar Giorgione y qué le encargaron a Giorgione que hiciera? A ver,
Estamos en un momento donde ya había un comercio distinto de obras de arte, en la cual ya no solo se encargaba una obra para un palacio o para una iglesia, sino que la gente encargaba pinturas para su casa, algo que antes no existía. De hecho, en 1530, supuestamente 20 años después de que muriera Giorgione, alguien describe este cuadro como un pequeño paisaje con un soldado y una gitana. Imagínense de ahí en adelante todas las posibles interpretaciones que puede haber. Lo cierto es que vamos a mirar primero un poco más formalmente qué nos propone Giorgione y después vamos a hablar de algunas de las interpretaciones iconológicas, iconográficas, más, digamos, más que tienen más asidero, si se quiere. Curiosamente, a pesar de que lo primero que se nos presentan son dos figuras, lo que predomina es el paisaje, ese cielo que está atravesado por un rayo, indicando que hay una tormenta, que viene una tormenta, esos árboles que parecen empezar a mecerse por el viento, la intensidad del color del agua tanto en el río como la intensidad del color del cielo es, bueno, claro, escuela veneciana, ni hablar. Y lo curioso es que detrás está la ciudad y aparecen en primer plano estos dos personajes que están incluso separados por un espacio bastante amplio. Uno está de un extremo y otro del otro del cuadro y que parecen no tener contacto entre sí. Entonces, bueno, esto abrió interpretaciones varias. Algunos dicen, no, esto está inspirado en la novela de Francesco Colonna, El sueño de Polifilo, que es una novela de corte, digamos, romántico. No existía el romanticismo en esa época, pero de orden cortesano, que hablaba de el amor, en esencia, en todas sus formas, en sus venturas y en sus desventuras. Esto significaría que lo que estamos viendo ahí es a la ninfa Io y a Mercurio. Io, además, había sido amante de Zeus, y se supone que Zeus está representado ahí por el rayo. Está re claro que es una historia de amor esta. Bueno, la cosa continúa, porque otros dicen, no señores, acá no está ni Io, ni Zeus, ni Mercurio. Acá es claro que está Moisés siendo rescatado de las aguas, que vendría a ser el bebé que está amamantando la señora. Otro dice, no, señores, ahí hay un pastor. Es claro que es Paris. Paris cuando es rescatado por un pastor. Bueno, Paris tendrá que ver después cuando se acuerdan, ¿no? La leyenda del caballo de Troya y toda esta historia. Bueno, entonces es Paris el niño ahí que lo rescató el pastor que está al costado. Claro, clarísimo. Otros lo que dicen es que en realidad no hay tanta temática en los personajes que aparecen ahí, sino que lo que se quiere representar es la naturaleza. Es como una excusa para hablar de la naturaleza y representar todos estos contrastes de luz y oscuridad con la tormenta, de mostrar algo muy apacible que es donde están estas dos personas, pero atrás como ese caos tormentoso que se viene, que en realidad es algo que estaría anticipando por un par de siglos lo que fue la mirada romántica, ¿no? De esa naturaleza que subyuga, que nos supera, que está por sobre nosotros. Y finalmente hay otros que dicen, no, deberíamos pensar a esta obra como una de las primeras pinturas que no tiene narrativa. No quiere contar nada Giorgione acá. Quiso representar simplemente esto para mostrar la belleza con un sentido plenamente estético, es decir, puro formalismo sin narrativa, sin historia detrás. ¿Cómo se imaginan? La cantidad de hipótesis, yo acá les traje 3 o 4, no les puedo explicar. Lo cierto es que pasan muchas cosas. Para mí, esto es algo muy personal, es un cuadro bellísimo, pero que genera una extrañeza. Cuando uno ve a esta mujer sentada casi desnuda, amamantando, y el señor, porque ya no me atrevo ni a llamarlo pastor ni nada, y el señor que está ahí como ausente y detrás una tormenta y un rayo, es algo realmente bastante extraño y se sabe muy poco además del comitente, de quién lo pidió. Y ahora les traigo esta Venus dormida, que es una exquisitez. Aquellos que del otro lado están levantando la mano y están pensando en todas las Venus que se le vienen a la mente, bueno, hacen muy bien, porque todas esas Venus que se nos ocurren tienen que ver con Giorgione.
desde Tiziano en adelante, ¿no? Piensen en las poesías de Tiziano, toda esta excusa mitológica para poder representar las carnaciones de una mujer, para poder representar cierto erotismo a través del reflejo de una historia, ¿no? Pero bueno, resulta que acá también nos encontramos con una situación bastante misteriosa, porque está esta Venus así recostada, digamos casi como en primer plano, pero miren todo lo que ocupa el paisaje, cómo está rodeada, cómo está envuelta en este paisaje, en esta naturaleza. Y acá nuevamente algunos dicen que está contando o tiene que ver con la historia de Venus y el mito de Venus y Adonis o la historia de Venus en sí propiamente dicha. De hecho, yo hablé en algún momento del mito de Venus y Adonis hablando de Tiziano y de Venorese, ¿no? Que es escuela veneciana también, que por ahí se los dejo por acá o en la caja de descripción, por si quieren entender un poco más esta historia. Lo interesante es que acá se hablan de nuevo las varias hipótesis. Por un lado, la principal es la que tiene que ver con un tema mitológico, y por otro lado, la que dice que en realidad esta obra no tiene tema y que nos está invitando a participar, o quien lo hizo, ¿no? Para quien lo hizo, digamos, a disfrutar de la mujer y de la naturaleza, y de cómo la naturaleza lo envuelve todo de alguna manera. Y ahora una obra que a mí me encanta, por distintos motivos. Primero porque es una súper incógnita, pero además de eso, porque parece que a través de esta obra de los tres filósofos le podemos poner cara a Giorgione. Algunos dicen que ese filósofo, vamos a llamarlo por el momento, que está sentado ahí, el más joven, es Giorgione, representando su avance, su crecimiento, la mirada hacia el futuro de la pintura. Pero de nuevo nos preguntamos, ¿quiénes son estos tres personajes que están ahí, que están tan distintos, vestidos con cosas muy características, pero de distintas culturas? Son tres filósofos, como se dice. Son los reyes, los magos de Oriente, son los reyes magos, dicen otros. Son las tres escuelas filosóficas, son las tres religiones monoteístas. Miren todas las hipótesis que genera Giorgione, que todavía ni siquiera develamos si existió, porque ahora vienen más cosas. Lo cierto es que tenemos estos colores así tan impactantes, ¿no? Tan de la escuela veneciana, ese dorado o amarillo, ese rojo, ese verde, así como en bloques, ¿no? Las telas completas en bloque, pero que no es un bloque, es un bloque macizo, pero no es que se pierde densidad, todo lo contrario, una perspectiva, un espacio entre los personajes y una densidad de los personajes en el propio lienzo que es impactante. Y miren lo que es, bueno, el punto de fuga, ¿no? Cómo se organiza el espacio siempre inmerso en un paisaje. Y no me quiero olvidar, porque dije que una de las interpretaciones decía que el joven que estaba sentado ahí era Giorgione. Entonces, ¿quiénes serían los otros dos? Bueno, uno sería Giovanni Bellini, que Giovanni Bellini fue supuestamente el maestro de Giorgione, porque estuvo supuestamente en su taller, y el otro sería Vittorio Carpaccio. Y como lo dije al principio, si uno creía que en estas obras que supuestamente uno busca una narrativa, una historia, era súper compleja la interpretación, la verdad es que los retratos no es que no nos va mejor con los retratos de Giorgione o con los supuestos retratos de Giorgione. Les traje un caso fantástico que para mí es paradigmático de este retrato Giustiniani. Se llama Giustiniani porque fueron los dueños, algunos de los dueños o de los que tuvieron en sus manos, en su poder, este retrato. Es decir, no se sabe quién es el retratado, a qué familia pertenecía. Y cuando digo que es un caso para mí paradigmático, además de genial, es porque hay algo que todavía no introduje en toda esta historia, y es que se supone que así como Giorgione se formó con Giovanni Bellini, y como diría Vasari, ¿no? Vasari, que nos cuenta de todo siempre, lo superó a su maestro. Bueno, se supone que Tiziano se formó con Giorgione y que trabajaron juntos en un montón de obras, y que algunas obras incluso se dice que cuando muere Giorgione las termina Tiziano de pintar. Entonces, el problema de atribuciones entre Tiziano y Giorgione llevó al punto a muchos a pensar que eran lo mismo, que eran la misma persona, más o menos eso, o que en realidad Giorgione no existió nunca y era como el alter ego de Tiziano. O sea, se elaboraron hipótesis realmente alocadas. Lo cierto
es que hay cuadros que tienen una atribución muy, muy difícil. A ver, Giorgione muere muy joven. Cuenta Vasari que murió porque, bueno, tenía una enamorada, parece que le gustaba la buena vida de Giorgione, y además se dice que era músico. Que era un encanto, que era un amor, que todo el mundo lo adoraba, que su entorno estaba prendado de él, y que bueno, él tenía una enamorada que quiso ir a visitar a pesar de que estuviera enferma y se contagió la peste y murió. Eso cuenta Vasari. Vasari igual siempre es como que a todo el mundo le ve la mejor cara, ¿no? Cuenta que siempre superaba al otro, uno superaba al otro. Es la idea de desarrollo de la historia del arte que tenía Giorgio Vasari, que también por ahí les dejo por acá o en la caja de descripción los 3 videos que se los dedicamos a él. ¿A qué venía todo esto? Bueno, al tema de las atribuciones entre Tiziano y Giorgione. Esto llegó a un punto en el que hace unos años atrás, vamos a hablar concretamente del retrato de Giustiniani, la Royal Academy de Londres decidió convocar a 2 especialistas para que evaluaran el cuadro y dijeran si para ellos era un Tiziano o un Giorgione. Entonces, Peter Humphrey, que es un historiador del arte británico, desarrolló su caso diciendo que para él era un Giorgione. Hizo toda una presentación, toda una argumentación de por qué para él era esto Giorgione. Y por otro lado, Paul Ioannidis, que es un historiador del arte alemán, investigó el retrato y desarrolló toda una conferencia y toda una hipótesis de que para él era un Tiziano, una obra del joven Tiziano. O sea, los dos miraron el cuadro, lo compararon con otros retratos y llegaron a conclusiones totalmente distintas. Entonces, ¿qué hizo la Royal Academy? Dijo, bueno, muchachos, veamos qué opina la gente. Y levantaron una encuesta en las redes sociales. Yo les traje acá el resultado de la encuesta y algunas imágenes de, por ejemplo, las cosas que fueron posteando en Twitter. Y bueno, resulta que uno podía entrar ahí, leer los 2 casos plenamente desarrollados y luego de eso dar un voto para saber si era Tiziano o era Giorgione. Lo cierto es que la cosa sigue estando dividida y es fantástico. De hecho, si ustedes quieren, yo después les voy a dejar el link, pueden entrar y ver los casos, incluso pueden votar, todavía está abierto. Y también fue interesante porque, bueno, otros especialistas de otros lugares del mundo y la gente en general, cualquier interesado, también podía evaluar los casos y dar su punto de vista. Como fuere, hasta el momento en el que yo entré a ver cómo iban los resultados, bueno, iba ganando Giorgione, pero por muy, muy poquito, un 53%. Y llega hasta tal punto esta mimesis Tiziano-Giorgione que ya en vida de los dos, asumiendo que Giorgione vivió, la gente se confundía. Parece que, por ejemplo, cuando vieron la pintura que hay de la justicia hecha por Tiziano en el Fondaco, para el que había, es el coso de los mercaderes, la lonja de mercaderes, para el que habían sido contratados Giorgione y Tiziano. Bueno, Tiziano pintó ahí una justicia. Cuando la gente la vio, estaba fascinada con la obra de Giorgione. Entonces los amigos de Giorgione se enteraron y fueron a felicitarlo, decirle, la verdad, Giorgionito, te pasaste con esta pintura, a la gente le encanta, está encantada, hacía tiempo que no pintabas tan bien. A lo que Giorgione parece que se quedó un poco ensimismado y un poco furioso y admitió que no la había pintado él, que le había hecho la otra pintura, que esa era de Tiziano. O sea, imagínense. Y ahora sé que se mueren de ganas por saber lo que yo pienso. Porque para cara dura estamos todos. ¿Existió Giorgione? Bueno, yo les voy a decir algo. Yo creo que sí, que existió Giorgione. Y no por un tema de qué obras hizo fielmente o no, porque las atribuciones les digo que van y vienen. Hay cuadros de Tiziano y de Giorgione que han cambiado unas 5 veces de atribución. Sino porque, si bien hay muy poca documentación de Giorgione, muy poco de dónde agarrarse, ni siquiera un acta de bautismo de Giorgione, sí hay, por ejemplo, una carta de Isabela d'Este, que le escribe a su representante en Venecia cuando muere Giorgione.
¿Y qué es lo que le pide Isabela d'Este a su representante en Venecia, a Taddeo Albano? Que vaya y se fije que si en la Almoneda, es decir, si lo que quedó en el taller de Giorgione una vez que murió, había un nocturno que le habían dicho que era una obra fantástica y que si la veía y creía que era esa, directamente la comprara sin mediar ningún tipo de consulta. Finalmente, Taddeo Albano va, ese nocturno le dice que ya se vendió, que ya no está disponible, pero que averiguó que había otros 2 nocturnos de Giorgione que pertenecían a 2 patricios venecianos que estaban en sus casas, que trató de convencerlos para que los vendieran, pero que no quisieron saber nada, nadie quería desprenderse de los cuadros de Giorgione. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Existió Giorgione o no existió? Bueno, yo creo que más allá de dónde está la importancia de todo esto, si existió Giorgione o no, creo que es mucho más interesante tratar de encontrar documentación o algo que nos permita interpretar sus cuadros y su extraña simbología. Creo que por eso era un distinto Giorgione, porque tiene una simbología tan extraña. También hay que entenderla, y ya con esto me voy despidiendo, se los prometo, como parte de un momento. En ese momento, los patricios venecianos estaban encarando como un sentido de la estética que iba mucho más allá de la cosa religiosa, como que había otras corrientes de pensamiento que quizás empezaron a habilitar un tipo de representación que no es para nada típica y que no fue para nada típica. Uno después habla de, por ejemplo, Tiziano y las poesías, pero el sentido de las poesías de Tiziano estaban súper claras, para quién era, quién las había encargado y cuál era el sentido del disfrute de tener esos cuadros ahí. Pero el caso de Giorgione realmente es muy raro. Y los retratos, que algún día los vamos a retomar para verlos un poco más en detalle, uno detrás del otro, van a ver que no hay de dónde agarrarse para tener una idea mínima de quién es el representado y por qué tiene los atributos que ahí aparecen. Como siempre, una vez más les agradezco haber llegado hasta aquí. Gracias a todos los que se han estado suscribiendo. Ya superamos los 100. Somos, de a poquito nos vamos sumando y la verdad que lo valoro muchísimo. Si les gustó este video y les interesa este tema, también se agradece un like y compartirlo, que es la manera más orgánica que tenemos de que cualquier interesado en estos tipos de temas de arte pueda llegar a dar con estos videos. Les agradezco muchísimo una vez más. No olviden de suscribirse, creo que ya lo dije, siempre me repito 20 veces, uno no sabe muy bien lo que dice. Hasta la próxima semana.